El millonario disfrazado pidió un café en su propio bar, sin revelar quién era. Pero cuando la camarera habló, 3 simples palabras fueron suficientes para dejarlo sin aliento. Alejandro Vargas se ajustó las gafas de montura fina y consultó su reloj. Las 6 de la mañana. El Café Magnolia acababa de abrir y él quería ser el primer cliente. No por impaciencia o privilegio, aunque como nuevo propietario ciertamente tenía derecho, sino porque prefería observar el establecimiento, despertando al día. Su rostro, ahora con una barba de 3 días, no era reconocible para el personal. El hombre que había cerrado el trato era otro, su abogado, que había hecho todo en su nombre. Alejandro, a sus 35 años, cultivaba el hábito de conocer cada detalle de sus emprendimientos antes de asumir el control oficialmente. Ese método le había permitido transformar un pequeño negocio heredado de su padre en una red de establecimientos de éxito en Madrid. Magnolia era su adquisición más reciente, un café tradicional en el corazón del barrio de Salamanca, que venía perdiendo clientes frente a cafeterías modernas de especialidad. Era un diamante en bruto que Alejandro pretendía pulir, pero, primero, necesitaba entender por qué un lugar con tanto potencial se estaba hundiendo. La puerta del café chirrió ligeramente cuando Alejandro la empujó. El ambiente olía a café recién molido y a bollería saliendo del horno. Las mesas de madera oscura combinaban con el suelo de baldosas hidráulicas y las paredes en tono terracota daban un aire acogedor al lugar. Eligió una mesa en un rincón donde podía observar todo el salón. Una camarera surgió de detrás de la barra. Vestía el uniforme del café, pantalón negro, camisa blanca y un delantal color vino atado a la cintura. Su pelo, castaño, estaba recogido en un moño sencillo y cargaba una libreta de pedidos. Había algo en sus ojos que llamó la atención de Alejandro. Un cansancio que parecía ir más allá del horario matutino. «Buenos días, bienvenido al Café Magnolia», dijo ella con una sonrisa que parecía ensayada. Alejandro notó la placa prendida al delantal. Elena Castillo. «Buenos días. Un café, solo, por favor, sin azúcar». Elena anotó el pedido. «¿Algo para acompañar? Tenemos tostadas con tomate y aceite o cruasanes recién hechos. Solo el café, gracias». Mientras ella se alejaba, Alejandro observó el local. 2 empleadas preparaban las mesas cercanas a los ventanales que daban a la calle Serrano. En la barra, un hombre de mediana edad organizaba tazas con movimientos bruscos, lanzando miradas impacientes a los empleados. Momentos después, Elena regresó con una taza aumente. Al colocarla sobre la mesa, dejó escapar un murmullo casi inaudible. «¿Ha dicho algo?», preguntó Alejandro, ajustándose las gafas. Elena se quedó helada. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si la hubieran pillado en flagrante delito. «No, señor. Discúlpeme». Alejandro percibió su incomodidad. «Estoy seguro de que he oído algo». Ella apretó la libreta contra el pecho, dudó, y luego miró rápidamente al hombre por de la barra. «No ha sido nada, señor. Disfrute de su café». Cuando se giraba para irse, Alejandro la llamó de nuevo. «¿Está todo bien?», parece preocupada. Elena se mordió el labio inferior. Alejandro notó una pequeña cicatriz sobre su ceja derecha. Había una tensión en sus hombros que contrastaba con la calma que intentaba demostrar. «Realmente no debería», comenzó ella, pero fue interrumpida. «Elena». La voz del hombre de la barra cortó el aire. «La mesa 3 necesita ser limpiada». «Ya voy», Javier respondió ella, enderezando los hombros. Alejandro percibió el cambio en su postura. «¿Siempre os habla así?». La pregunta tomó a Elena desprevenida. Miró a Alejandro con curiosidad, como si intentara entender por qué a un cliente le importaría. «Tenemos muchos clientes exigentes por aquí», respondió diplomáticamente. «No ha respondido a lo que le he preguntado», insistió Alejandro, manteniendo voz baja. Algo en su tono, tal vez la genuina preocupación, hizo dudar a Elena. El café estaba casi vacío a esa hora y Javier estaba ocupado reprendiendo a otra empleada. «Otro día en el infierno», dijo ella finalmente. «Eso fue lo que murmuré». «Lo siento, no ha sido profesional». Alejandro arqueó las cejas.
¿El trabajo aquí es tan malo? Ella desvió la mirada, arrepentida de la confesión. No debería haber dicho eso. El café tiene sus momentos buenos. Soy bueno notando cuando alguien está siendo sincero. Y usted no lo está haciendo ahora. Un suspiro escapó de los labios de Elena. El señor es nuevo por aquí, ¿verdad? Nunca lo había visto antes. Estoy de paso, respondió Alejandro, manteniendo su identidad en secreto. Pero me interesan las personas, no los lugares. Elena, la mesa 3, gritó Javier nuevamente. Tengo que irme, dijo ella, dando un paso atrás. Espere. Alejandro tocó levemente su muñeca, retirando la mano inmediatamente después. Si pudiera cambiar algo aquí, ¿qué sería? La pregunta la sorprendió. Nadie le había preguntado nunca su opinión sobre café. ¿Por qué quiere saberlo? Digamos que tengo curiosidad sobre negocios. Elena dudó. Luego miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estaba cerca. Cambiaría casi todo. Sea específica, pidió Alejandro, repentinamente interesado no solo en la camarera, sino en lo que ella podría revelar sobre el establecimiento que acababa de adquirir. Los gerentes tratan a los empleados como desechables, dijo ella, bajando la voz. Somos humillados diariamente. La última que se quejó fue despedida con una excusa cualquiera. Trabajamos turnos dobles, sin cobrar horas extras. Y si alguien enferma, es amenazado. Javier es solo uno de los problemas. ¿Y el dueño? Preguntó Alejandro, inclinándose ligeramente. Una expresión amarga cruzó el rostro de Elena. Nadie sabe quién es. Solo oímos que el café se vendió recientemente. Probablemente algún inversor al que solo le importa el beneficio y nunca pisará aquí, como todos los otros. Sus palabras le golpearon como una bofetada. Alejandro se enderezó en la silla, tomando un sorbo de café para disimular su incomodidad. Elena. La voz de Javier resonó nuevamente. Tengo que irme. Ella se alejó rápidamente. Alejandro la observó mientras limpiaba una mesa cercana a la ventana. Sus movimientos eran eficientes, pero sus hombros estaban tensos. Notó cómo se encogía cuando Javier pasaba cerca, como si esperara alguna represalia en cualquier momento. Durante la hora siguiente, Alejandro permaneció en la mesa pidiendo otro café, solo para tener una excusa para quedarse. Observó la dinámica entre los empleados, el tono áspero de los gerentes, las sonrisas forzadas cuando llegaban los clientes. Era como asistir a una obra de teatro mal ensayada, donde todos son infelices con sus papeles. A las 7:30, el café estaba más concurrido. Ejecutivos apresurados de las oficinas cercanas entraban y salían pidiendo cafés para llevar. Alejandro notó que Elena raramente paraba, corriendo entre mesas y la barra. Una vez casi choca con Javier, quien la empujó levemente hacia un lado con un comentario que Alejandro no pudo oír, pero que hizo que el rostro de ella enrojeciera. Cuando el reloj marcó las 8, Alejandro pagó su cuenta y dejó una propina generosa. Al salir, su mirada encontró la de Elena una última vez. Había algo en aquellos ojos que le intrigaba. No solo cansancio, sino una resiliencia silenciosa que no combinaba con alguien que acepta pasivamente su situación. Fuera del café, Alejandro se detuvo en la acera de la calle Serrano y observó la fachada del establecimiento. Café Magnolia escrito en letras doradas elegantes sobre la entrada. Un lugar que, visto desde fuera, transmitía encanto y tradición madrileña, pero que por dentro escondía un ambiente tóxico. La realidad detrás de la fachada le perturbaba más de lo que esperaba. Sacó el móvil y llamó a su asistente. Diego, necesito que programes una reunión con los gerentes del Café Magnolia para mañana por la mañana. No digas quién soy. Solo márcala como un representante de la nueva administración y busca todo lo que puedas sobre una empleada llamada Elena Castillo. Al colgar, Alejandro miró nuevamente el café. Una idea comenzaba a formarse en su mente, no solo para transformar el negocio, sino quizás para transformar la vida de aquella camarera que, sin saberlo, acababa de decir 3 palabras que cambiarían el rumbo de muchas cosas. Otro día en el infierno. A la mañana siguiente, Alejandro llegó temprano a su ático, cerca del parque del Retiro.
Los ventanales de suelo a techo ofrecían una vista panorámica de Madrid, despertando bajo una suave neblina. Normalmente este escenario lo calmaba, pero hoy sus pensamientos estaban fijos en el café Magnolia y en la camarera de ojos, cansados. Diego, su asistente, ya lo esperaba con una carpeta en la mano. Alto y meticulosamente organizado, Diego trabajaba con Alejandro desde hacía 7 años y era una de las pocas personas que conocía todos sus negocios. «Buenos días, jefe. He conseguido la información que pidió», dijo entregando la carpeta. Alejandro la abrió inmediatamente. La primera página contenía una foto de carnet de Elena y datos básicos. Elena Castillo, 28 años, natural de Salamanca, contratada por el Café Magnolia hace 8 meses. ¿Algo relevante sobre ella?, preguntó Alejandro, hojeando los documentos. Graduada en gastronomía por la Universidad de Salamanca. Trabajaba en un restaurante reputado allí, el Laurel, hasta que cerró repentinamente. Se mudó a Madrid hace 1 año, sin antecedentes penales. Vive en un piso pequeño en el barrio de Tetuán. Lo comparte con una compañera. Paga las facturas al día, a pesar del salario mínimo en el café. Alejandro levantó la vista de los papeles. Gastronomía, y está trabajando como camarera. Por lo que he averiguado, intentó conseguir puestos en restaurantes de alto nivel cuando llegó a la ciudad, pero sin éxito. El mercado en Madrid es saturado y ella no tenía contactos. El Magnolia fue lo que consiguió. Alejandro continuó leyendo. La información confirmaba lo que Diego decía, pero no explicaba lo que más le intrigaba. La resiliencia que había visto en sus ojos. ¿Y la reunión con los gerentes está marcada para las 10? ¿Creen que eres solo un representante de la nueva administración, como pediste? Alejandro verificó el reloj. Tenía 3 horas para prepararse. Necesito que hagas una cosa más. Averigua si hubo denuncias laborales contra Magnolia en los últimos años. Ya lo he hecho. Diego se ajustó las gafas. 3 denuncias en los últimos 2 años. Todas cerradas con acuerdos de confidencialidad. Alejandro negó con la cabeza, frustrado. Se enorgullecía de adquirir solo negocios éticos, pero claramente su equipo de due diligence había dejado pasar detalles importantes sobre el Magnolia. Una cosa más, dijo Diego vacilante. La gerente anterior, Isabel Robles, fue despedida hace 3 meses en circunstancias dudosas. ¿Qué quieres decir? Oficialmente dimitió, pero conseguí hablar con una ex empleada, que dijo que Isabel se enfrentó al antiguo dueño sobre el acoso a los empleados. 1 semana después estaba fuera. Alejandro sintió crecer la rabia. Encuentra a esa Isabel. Quiero hablar con ella cuanto antes. Después de que Diego salió, Alejandro se dio una ducha rápida y cambió el aspecto informal del día anterior por un traje a medida azul marino. Se transformó nuevamente en el empresario conocido por su competencia implacable en la capital. Solo sus ojos permanecían los mismos que habían observado a Elena con genuino interés. En el camino hacia el café, Alejandro no podía dejar de pensar en la camarera. Había algo en ella que le intrigaba más allá de la evidente injusticia de su situación. Tal vez fuera la dignidad con la que soportaba las humillaciones diarias o cómo había hablado con él, sin saber quién era, con una franqueza que raramente encontraba en su círculo social. Al llegar al Magnolia, Alejandro entró por la puerta de servicio, evitando el salón principal. Una empleada lo condujo a una pequeña sala de reuniones en el 2º piso, donde 3 personas lo esperaban, incluyendo a Javier. «Buenos días», dijo Alejandro asumiendo su papel de representante. «Agradezco que hayan dedicado un tiempo para esta reunión. Estoy aquí para discutir algunos cambios que la nueva administración planea implementar. Nos informaron que el nuevo propietario no se involucraría directamente en la operación», dijo una mujer de mediana edad que se presentó como Marta, gerente financiera. «¿Tiene usted autonomía para tomar decisiones?» «Tengo toda la confianza del propietario», respondió Alejandro con una sonrisa contenida. «De hecho, estoy aquí para evaluar el desempeño de la gerencia actual antes de definir la estructura administrativa que seguiremos». Javier se removió en la silla. «Hemos mantenido el café funcionando conforme a las directrices anteriores. Nuestra clientela es estable y también en declive constante en los últimos 2 años», interrumpió Alejandro,
consultando algunos papeles. Los ingresos cayeron un 22% en el último semestre, mientras que la rotación de personal aumentó un 35%. Son números preocupantes, ¿no creen? Los tres gerentes intercambiaron miradas tensas. Alejandro continuó. Además, he recibido información sobre el ambiente de trabajo que me ha dejado intrigado. 3 procesos laborales en 2 años, y tasa de rotación 3 veces mayor que la media del sector. Eso sugiere problemas estructurales en la gestión. Nuestros empleados tienen expectativas poco realistas, se defendió Javier, cruzando los brazos. ¿Quieren sueldos de estrellas Michelin por un trabajo básico? Alejandro observó al hombre con creciente aversión, recordando cómo había tratado a Elena. Interesante su punto de vista, señor Javier, porque he analizado la nómina y los salarios aquí están un 15% por debajo de la media del mercado de Madrid, mientras que las horas extras raramente se registran. Marta se aclaró la garganta, incómoda. Tal vez haya espacio para mejoras, pero... ¿Mejoras? Alejandro se inclinó hacia adelante. Lo que necesito entender es si ustedes son parte de la solución o del problema. En los 30 minutos siguientes, Alejandro condujo un interrogatorio implacable sobre prácticas gerenciales, trato a los empleados y decisiones financieras. Las respuestas evasivas solo confirmaban sus sospechas. El equipo de gestión había creado un ambiente tóxico que estaba hundiendo el café. Al final de la reunión, Alejandro se levantó. Agradezco su tiempo. Voy a circular por el establecimiento hoy, observando las operaciones. Mañana presentaré mi informe al propietario con recomendaciones específicas. Mientras salía, notó la expresión aprensiva en los rostros de los gerentes. Exactamente lo que pretendía. En lugar de dejar el café, Alejandro se dirigió al baño, donde cambió el traje por ropa informal que había traído en una mochila. Se puso nuevamente las gafas de montura fina y se despeinó ligeramente el cabello. Volvió a ser el cliente anónimo del día anterior. Al entrar en el salón principal, localizó a Elena inmediatamente. Ella servía, una mesa próxima a la ventana, el rostro compuesto en una expresión neutra mientras anotaba pedidos. Alejandro eligió una mesa en su sector y esperó. Minutos después, ella se acercó. «Buenos días. Bienvenido al Café Magno». Se detuvo al reconocerlo. «Oh, el señor ha vuelto». Alejandro sonrió. «El café es bueno, aunque el ambiente podría mejorar». Elena miró rápidamente a su alrededor, como si verificara si algún gerente estaba cerca. «¿Puedo tomar su nota?» «Claro. Un café con leche. ¿Y qué plato recomendaría?» La pregunta la pilló por sorpresa. «Bueno, el sándwich mixto es popular». «No. Quiero su recomendación sincera, como experta en gastronomía». Los ojos de Elena se abrieron de par en par. «¿Cómo sabe qué?» «Fue una corazonada», respondió Alejandro rápidamente. «Usted tiene una mirada crítica cuando observa la comida siendo servida». «Reconozco eso, porque también aprecio la buena cocina». Elena dudó. Luego se inclinó ligeramente. El bizcocho de naranja con glaseado y de canela es la única receta que sobrevivió de la pastelera anterior. Hago el glaseado yo misma cuando Javier no está mirando. Perfecto. Alejandro sonrió. Un café con leche y el bizcocho de naranja. Entonces, cuando ella se alejó, Alejandro notó cómo otros empleados parecían tensos, especialmente cuando Javier apareció para una inspección rápida. El gerente se detuvo brevemente al lado de Elena, susurrando algo que hizo que sus hombros se tensaran. Elena regresó con el pedido, colocando la taza y el plato frente a Alejandro con movimientos precisos. «Gracias», dijo él. Entonces añadió, «¿Qué le dice Javier?» Ella se congeló. «Perdón, él le ha susurrado algo». Pareció molestarla. Elena apretó la bandeja contra el pecho. «No ha sido nada. Tal vez debería preguntarle a él». Entonces, «No». La voz de ella salió más alta de lo que pretendía. Respiró hondo, recomponiéndose. Él solo ha comentado sobre la reunión con un representante del nuevo dueño. Todos están nerviosos. Alejandro tomó un sorbo del café con leche, observándola por encima de la taza. «¿Y qué piensa usted del nuevo dueño?» «No sé nada sobre él, pero tiene una opinión, imagino».
Elena suspiró. Probablemente será como el anterior. A los empresarios raramente les importa quién sirve el café, solo quién lo paga. Alejandro probó el bizcocho y arqueó las cejas genuinamente sorprendido. Esto está realmente delicioso. Una pequeña sonrisa surgió en el rostro de Elena. La primera verdadera que Alejandro presenciaba. El glaseado marca la diferencia. Usted dijo que lo hace usted misma. A veces. Estudié gastronomía, pero... Ella se encogió de hombros. Aquí soy solo una camarera. Nadie es solo alguna cosa, respondió Alejandro, mirándola a los ojos. Todos tenemos historias más complejas de lo que sugieren nuestras placas de identificación. Por un momento, algo cambió en la mirada de ella. Una curiosidad, tal vez, o el reconocimiento de algo familiar en la filosofía de él. Necesito atender otras mesas, dijo ella, rompiendo el momento. ¿Algo más? Sí, respondió Alejandro, decidiéndose en aquel instante. Su hora de salida. Me gustaría conversar con usted después del trabajo. Sin presión, solo una charla. Elena frunció el ceño, desconfiada. ¿Por qué? Porque creo que usted tiene mucho más que decir sobre este lugar, y porque tal vez yo pueda ayudar. Elena guardó el delantal en la pequeña taquilla de los empleados. Su turno había terminado, pero la tensión permanecía en sus hombros. La petición del cliente, misterioso de conversar tras el trabajo, la había dejado inquieta. Durante toda la tarde, mientras servía mesas, su mirada ocasionalmente encontraba la de él. Había algo diferente en aquel hombre, una intensidad en su mirar, una manera de escuchar como si cada palabra de ella importara. Cogió el móvil y envió un mensaje a su compañera de piso. Llegaré un poco más tarde. No me esperes para cenar. Al salir por la puerta de servicio, sintió el aire fresco de la tarde madrileña. El Café Magnolia estaba en una calle elegante, con aceras anchas flanqueadas por árboles antiguos. A la hora de salida de los empleados, esta parte de la calle permanecía relativamente tranquila, distante del bullicio de las avenidas principales como el Paseo de la Castellana. Él la esperaba en la esquina, como habían acordado cuando ella aceptó su invitación durante su último descanso. Sin el ambiente del café, Elena notó cómo el hombre parecía ligeramente fuera de lugar en su ropa informal, como si estuviera más acostumbrado a trajes formales. Gracias por aceptar, dijo él cuando ella se acercó. Todavía no entiendo por qué quería conversar conmigo, respondió Elena, manteniendo una distancia prudente. Ni siquiera sé su nombre. Alejandro. Él ofreció, extendiendo la mano. Alejandro Vargas. Elena aceptó el saludo, notando el apretón firme pero no intimidante. ¿Qué hace usted, Alejandro Vargas, además de interrogar a camareras? Quiero decir, una sonrisa breve iluminó el rostro de él. Trabajo en gestión de negocios, consultorías principalmente. ¿Y eso explica su interés en el Café Magnolia? Parcialmente. Alejandro señaló un pequeño restaurante al otro lado de la calle. ¿Podemos conversar allí? Prometo no quitarle mucho tiempo. Elena dudó. El restaurante estaba bien iluminado y lo suficientemente concurrido como para ser seguro. Está bien, pero tengo solo una hora. El restaurante era uno de esos bistrós contemporáneos que se habían multiplicado por el barrio en los últimos años. Iluminación suave, paredes de ladrillo y una clientela diversa. Alejandro eligió una mesa en el rincón, lo suficientemente apartada para tener privacidad, pero visible lo bastante para que Elena se sintiera cómoda. Después de pedir un vino tinto para él y un mosto para ella, Alejandro fue directo al grano. ¿Por qué sigue trabajando en el Magnolia? Con su formación en gastronomía, debe haber otros lugares. Elena arqueó las cejas, aún desconfiada de cómo él sabía sobre su formación. Madrid está llena de cocineros formados, ¿sabe? Para cada vacante en un restaurante decente, hay 50 candidatos. No tengo contactos en la ciudad. Me mudé de Salamanca hace un año. En Salamanca trabajaba en el Laurel, un restaurante que fue elegido uno de los mejores de Castilla y León en 2023, completó Alejandro. ¿Cómo lo sabe? Ya he comido allí. Alejandro se encogió de hombros, desviando ligeramente la mirada. Es uno de mis intereses. Se encogió de hombros de nuevo. Entonces usted
Trabajaba en uno de los mejores restaurantes de Salamanca y ahora sirve café en un ambiente tóxico. ¿Qué pasó? La camarera respiró hondo, decidiendo cuánto revelar. Había algo en Alejandro que la dejaba inexplicablemente cómoda, a pesar de toda su cautela. El laurel cerró repentinamente. El propietario tuvo problemas con inversores, por lo que oí. De la noche a la mañana estaba desempleada. Vine a Madrid, pensando que sería más fácil, pero... Ella se encogió de hombros. Descubrí que aquí la competencia es feroz. Alejandro la observaba con atención genuina. ¿Y su familia? Mi madre todavía vive en Salamanca. Mi padre falleció hace unos años. Ella es profesora. No tiene condiciones para ayudarme económicamente. Y yo no volvería para pedir ayuda de cualquier forma. Orgullo. Independencia, corrigió ella. Elegí mi camino. Tengo que afrontarlo. El camarero trajo las bebidas. Alejandro agradeció con un gesto y continuó. Entonces, el café Magnolia fue lo que apareció. Exacto. No es lo que quería, pero paga el alquiler. Por ahora. Elena tomó un sorbo del mosto. Ahora es su turno. ¿Por qué este interés en mi vida? Y no me venga con esa historia de consultor curioso. Alejandro giró la copa de vino entre los dedos, considerando su respuesta. Digamos que estoy en una posición de influir en cambios en el Magnolia. Los ojos de Elena se abrieron levemente. ¿Usted trabaja para el nuevo dueño? ¿Es eso? ¿El representante de la reunión de hoy? Él no confirmó, ni negó. ¿Qué haría usted si pudiera cambiar aquel lugar? Sin limitaciones. Solo su visión ideal. Elena se recostó, estudiándolo. Por un momento, pensó en levantarse y salir, pero algo la mantenía allí. Tal vez la posibilidad, por muy remota que fuera, de realmente marcar la diferencia. Primero, despediría a Javier y a cualquier gerente que tratara a los empleados como él comenzó ella, sorprendiéndose con su propia franqueza. Crearía un ambiente donde la gente no tuviera miedo de sugerir mejoras. El menú del café es anticuado, sin personalidad. Podría actualizarse con opciones que reflejaran tradición del lugar, pero con toques contemporáneos. El interés de Alejandro se intensificó. ¿Cómo qué? Los desayunos, por ejemplo. Todo el mundo sirve la tostada con tomate estándar. Podríamos ofrecer variaciones con ingredientes españoles de calidad, aceite de oliva virgen extra de Jaén, quesos artesanos manchegos, jamón ibérico de bellota, quizás una tortilla de patatas con cebolla caramelizada y un toque de trufa. Ella se detuvo, notando el entusiasmo en su propia voz. Disculpe, estoy divagando. Continúe, animó Alejandro. Es exactamente eso lo que quiero oír. Elena dudó. Entonces se dejó llevar por la rara oportunidad de hablar sobre su pasión. El café podría tener una identidad propia, ¿sabe? Magnolia es una flor que simboliza dignidad, perseverancia. ¿Por qué no incorporar eso al concepto? Un lugar que honra las tradiciones culinarias españolas, pero con una presentación refinada. Sus ojos brillaban al hablar. Tenemos empleados talentosos sofocados por una gerencia que solo ve números. Pablo, el barista más antiguo, hace un arte latte increíble, pero Javier le reprende por perder tiempo. Interesante, murmuró Alejandro, observando la transformación en el rostro de ella. La Elena que hablaba ahora, gesticulando animadamente, parecía una persona completamente diferente de la camarera cabizbaja del café. ¿Usted ha considerado presentar estas ideas formalmente? Una risa sin humor escapó de los labios de ella. ¿A quién? El antiguo dueño nunca aparecía, y el nuevo probablemente es igual. A los empresarios como ellos no les importa la visión de una simple camarera. A algunos les importaría, contestó Alejandro, con una seriedad que la hizo mirarlo más atentamente. Usted realmente trabaja para el nuevo dueño, ¿no es así?, preguntó ella, directamente. Por eso todas estas preguntas. Alejandro tomó un largo sorbo de vino antes de responder. Digamos que estoy en posición de garantizar que sus ideas lleguen hasta él. Elena lo estudió por un momento, entonces negó con la cabeza. Sea sincero conmigo. Hay docenas de consultores gastronómicos en Madrid que podrían dar opiniones más cualificadas.
porque usted conoce el Magnolia por dentro, vive sus fallos y su potencial diariamente. Y él dudó, porque oí sinceridad en sus palabras cuando dijo, otro día en el infierno. No es apenas un empleo para usted. Incluso siendo infeliz allí, un silencio se estableció entre ellos. Al fondo del restaurante, una pareja reía y bajito y el sonido distante de los vasos y cubiertos creaba una banda sonora reconfortante. Hipotéticamente dijo Alejandro finalmente, si usted tuviera la oportunidad de implementar sus ideas en el Magnolia, ¿aceptaría? ¿Qué tipo de oportunidad? Un cargo de consultoría para la reformulación del menú y del concepto. Elena rió, incrédula. Sin experiencia como chef principal, sin nombre en el mercado de Madrid. ¿Por qué alguien me ofrecería eso? Porque el talento reconoce el talento, respondió Alejandro simplemente, y porque algunas personas valoran más la pasión y la visión que un currículum repleto de nombres famosos. Algo en la intensidad de la mirada de él hizo que Elena sintiera un calor, subiendo por el cuello. Había una sinceridad en Alejandro que la desarmaba, le hacía creer que tal vez, solo tal vez, él realmente pudiera influir en algún cambio. Sería un sueño, admitió ella, permitiéndose un momento de esperanza. Poder, crear, experimentar, transformar el Magnolia en el lugar que merece ser. Entonces, ¿acepta? La pregunta la cogió por sorpresa. ¿Aceptar qué? No ha habido oferta real, todavía. Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. Tiene razón. Necesito hablar con mi superior, pero quería confirmar su interés antes. Claro que estoy interesada. Elena asintió, todavía desconfiada de la aparente facilidad con que la conversación fluía hacia esa posibilidad. Pero también soy realista. Cosas así no suceden para personas como yo. ¿Qué tipo de personas serían como usted? Personas comunes, sin contactos, sin padrinos, sin un apellido que abra puertas en la capital. Alejandro la observó por un largo momento. ¿Sabe lo que yo pienso? Que usted se subestima, Elena Castillo, y que tal vez sea la hora de que alguien reconozca lo que usted realmente vale. La conversación en el bistró se extendió por casi 2 horas, mucho más allá del tiempo que Elena había estipulado. Cuando finalmente salieron, la noche madrileña se había instalado completamente, con el cielo oscuro contrastando con las luces de los edificios. Alejandro insistió en acompañarla hasta la estación de metro, a pesar de sus protestas de que conocía bien el camino. No necesita hacer esto, dijo ella, mientras caminaban lado a lado por la acera arbolada. Tomo este metro todos los días. Considérelo una cortesía, no protección, respondió Alejandro. Había algo en la manera como él se movía, siempre atento al entorno, que sugería a alguien acostumbrado a tener el control. Nunca me ha dicho exactamente qué hace, observó Elena. Consultor de gestión. Es demasiado vago. Alejandro sonrió discretamente. Digamos que ayudo a empresas a encontrar su verdadero potencial. A veces eso significa reorganizar equipos. Otras veces, cambiar completamente la dirección. ¿Y el Café Magnolia? ¿Cuál será el destino de él? Eso depende en gran parte de personas como usted. Elena puso los ojos en blanco. ¿Usted realmente cree que alguien va a escuchar mis ideas? Yo las he escuchado, respondió Alejandro, su voz más suave. El comentario flotó entre ellos por algunos instantes, creando un momento de intimidad que ninguno de los dos esperaba. Al llegar a la boca del metro, Elena se giró para despedirse. Gracias por la conversación. Fue inesperado. En el buen sentido, espero. Todavía lo estoy decidiendo. Ella sonrió, y Alejandro percibió que era la primera sonrisa genuina que ella le dirigía directamente a él. ¿Puedo llamarla mañana?, preguntó él. Para discutir más sobre esa posible consultoría, Elena dudó. Entonces asintió, dictando su número mientras Alejandro lo guardaba en el móvil. Cuando llegó el tren, ella bajó las escaleras con un último gesto de mano, dejándolo en la acera, observando cómo desaparecía. Alejandro permaneció parado por algunos minutos, absorbiendo lo que había sucedido. La camarera lo intrigaba de una manera que no conseguía explicar. No, era solo su visión para el café
o su historia de perseverancia. Había una autenticidad en ella que raramente encontraba. Más tarde, en su apartamento, Alejandro se sentó a la mesa del comedor con una carpeta de documentos sobre el café Magnolia y su móvil al lado. Tecleó un mensaje para Diego. Necesito más información sobre Isabel Robles, la ex gerente. Prioridad para mañana. Enseguida, abrió los documentos financieros del café. El establecimiento tenía potencial. Ubicación privilegiada en el barrio de Salamanca. Historia, clientela, fiel. Pero venía siendo mal administrado desde hacía años. Las ideas de Elena, combinadas con una reestructuración de la gestión, podrían transformarlo completamente. Su móvil vibró con un mensaje. Gracias de nuevo por la conversación. Fue bueno hablar sobre el café con alguien que realmente escucha. Elena. Alejandro sonrió a la pantalla. Tecleó varias respuestas, borrándolas antes de enviar. Finalmente, se decidió por algo simple. El placer fue mío. Descanse bien. Mañana será un nuevo día en el Magnolia. A la mañana siguiente, Alejandro llegó al café más temprano de lo habitual. Esta vez no entró como cliente, sino que se dirigió directamente a la parte trasera, donde una sala había sido preparada para él. Diego ya lo esperaba, impecable en su traje gris. Buenos días, jefe. He traído la información que pidió, dijo, entregando una carpeta. Y la señorita Isabel Robles ha accedido a reunirse con usted esta tarde. Excelente. Alejandro hojeó los documentos rápidamente. ¿Los gerentes saben de mi visita hoy? Fueron informados de que el representante de la nueva administración haría una inspección detallada. Marta está particularmente nerviosa. Alejandro asintió, satisfecho. ¿Y los empleados saben algo? Solo que habrá cambios en la gestión. El ambiente está tenso, por lo que pude observar. Perfecto. Alejandro cerró la carpeta. Diego, necesito que hagas una cosa más. Prepara un contrato de consultoría gastronómica. Deja el nombre del contratado en blanco por ahora. Diego arqueó las cejas discretamente, pero no cuestionó. Años trabajando con Alejandro le habían enseñado a reconocer cuándo su jefe estaba siguiendo una intuición. ¿Valor? Alejandro consideró por un momento. Compatible con el mercado para un chef ejecutivo junior en Madrid. E incluye cláusula sobre posible participación en los beneficios futuros basada en el rendimiento. Entendido, jefe. Diego tomó notas en su tablet. ¿Algo más? Sí. Asegúrate de que Javier esté presente durante toda mi visita hoy. Quiero verlo en acción. Cuando Diego salió, Alejandro cambió el traje informal que llevaba por ropa más simple. Vaqueros oscuros, camisa blanca de botones y las mismas gafas de montura fina que usó en su primera visita. No era exactamente un disfraz, pero sí lo suficiente para no ser inmediatamente reconocido como el hombre de negocios que aparecía ocasionalmente en las revistas de economía. A las 8 de la mañana, el Café Magnolia estaba en pleno funcionamiento. Alejandro eligió una mesa al fondo, desde donde podía observar todo el salón. Vio a Elena atendiendo clientes con eficiencia silenciosa, mientras Javier circulaba entre las mesas con una carpeta, ocasionalmente lanzando miradas críticas a los empleados. Cuando Elena se acercó a su mesa, la sorpresa en su rostro fue evidente. Alejandro no esperaba verlo tan temprano. Prometí que hoy sería un nuevo día. Él sonrió. Lo de siempre, por favor. Café, solo, sin azúcar. Ella asintió, un leve rubor coloreando sus mejillas. Ya lo traigo. Alejandro la observó mientras ella se alejaba. Había algo diferente en su postura hoy, una tensión, pero también una expectativa. Se preguntó si ella realmente creía que algo podría cambiar en el café. Cuando Elena regresó con el café, Alejandro bajó la voz. ¿Puede conversar un minuto? Ella miró rápidamente a su alrededor. Estamos en medio de la hora punta de la mañana. Es importante. Sobre lo que conversamos ayer. Elena dudó, entonces asintió. Mi descanso es en 40 minutos. ¿Puedo hablar con usted entonces? Perfecto. Estaré aquí. Los 40 minutos parecieron arrastrarse. Alejandro usó el tiempo para observar el funcionamiento del café,
haciendo anotaciones mentales sobre las interacciones entre empleados y gerentes. Javier en particular se mostraba cada vez más nervioso con la presencia de representantes de la nueva administración en el establecimiento. 2 veces, Alejandro lo vio reprendiendo a empleados en voz baja pero firme, por errores mínimos. Finalmente, Elena se acercó nuevamente, esta vez sin el delantal. «Tengo 15 minutos», dijo, sentándose discretamente a la mesa de Alejandro. «Hablé con mi superior», comenzó él, manteniendo la mentira. «Él está interesado en sus ideas para el café». Los ojos de Elena se abrieron de par en par. «¿En serio?» «Mucho. De hecho, existe la posibilidad de un contrato de consultoría gastronómica, como mencioné ayer». Ella negó con la cabeza, incrédula. «¿Esto es real de verdad?» Alejandro sonrió. «Completamente real. Pero antes de avanzar, necesito algo suyo». «¿El qué?» «Un portafolio. Sus ideas para el nuevo menú, concepto visual, sugerencias de reorganización. Cuanto más detallado, mejor». Elena se mordió el labio, pensativa. «Puedo preparar eso. Tengo anotaciones en casa, borradores que hice. Más por diversión que por esperanza». «Excelente. ¿Cuándo puede entregármelo?» «Mañana por la noche», ofreció ella. «Después de mi turno». «Perfecto». Alejandro tomó un sorbo de café. «Y Elena, esto es confidencial, por ahora. No comente con los otros empleados todavía». Ella asintió, comprendiendo. «Claro, no quiero crear falsas esperanzas a nadie». «¿Incluyéndola a usted?», preguntó él, notando la vacilación en su voz. Elena dio una pequeña sonrisa. «Digamos que aprendí a no contar con nada hasta ver un contrato firmado». «Prudente». Alejandro la observó con creciente admiración. Elena tenía una sabiduría práctica que venía de experiencias reales, no de teorías aprendidas en escuelas de negocios. Un grito proveniente de la barra interrumpió el momento. «Elena, tu descanso terminó hace 2 minutos». Alejandro vio el cambio inmediato en su expresión, el retorno de la máscara profesional, la tensión en los hombros. «Necesito irme», murmuró ella, levantándose. «No se preocupe por él», dijo Alejandro. «Las cosas van a cambiar pronto». «Espero que sí». Ella dudó. Entonces añadió: «Gracias por creer en mis ideas». Cuando ella se alejó, Alejandro terminó su café lentamente. La conversación con Elena había solidificado su decisión. El Café Magnolia necesitaba una transformación completa, empezando por la gestión. Su móvil vibró con un mensaje de Diego. Reunión con Isabel Robles confirmada para las 14. Contrato siendo preparado conforme solicitado. Alejandro respondió rápidamente. «Genial. Prepara también documentos de despido para Javier y Marta, efectivos a partir de mañana». Guardando el móvil, Alejandro observó a Elena atendiendo otra mesa. Había una gracia natural en sus movimientos, incluso bajo la presión del ambiente tóxico. Pensó en cómo sería verla en su elemento, creando y liderando, no apenas sirviendo. Un pensamiento inesperado lo golpeó. ¿Qué pasaría cuando Elena descubriera quién era él realmente? La mentira por omisión había sido necesaria para conocer la verdadera situación del café. Pero ahora había más en juego. Estaba Elena, sus ojos sinceros, su pasión genuina. Alejandro se ajustó las gafas, consciente de que estaba entrando en territorio peligroso. Mezclar negocios y sentimientos personales raramente terminaba bien. Pero había algo en Elena Castillo que le hacía querer correr ese riesgo. El encuentro con Isabel Robles se reveló aún más esclarecedor de lo que Alejandro esperaba. La ex gerente del Café Magnolia, una mujer de 40 y pocos años con postura impecable, no dudó en detallar los problemas que había enfrentado durante su gestión. El ambiente era tóxico mucho antes de que Javier asumiera, explicó ella, y sentada frente a Alejandro en un café discreto en el barrio de Chamberí. Cuando intenté implementar mejoras en las condiciones de trabajo, fui sistemáticamente saboteada. ¿Por quién?, preguntó Alejandro, grabando la conversación con permiso de ella. Por el antiguo propietario, principalmente. Él visitaba el café raramente, pero cuando aparecía siempre revertía mis decisiones.
Si yo autorizaba horas extras, pagadas, él las cancelaba. Si yo creaba turnos más humanos, él los deshacía. Alejandro frunció el ceño. ¿Por qué siguió trabajando allí? Isabel sonrió con una punta de tristeza. Por el mismo motivo que Elena y otros continúan. El Magnolia tiene alma, señor Vargas. O tenía, antes de convertirse solo en una cáscara bonita, escondiendo prácticas deplorables. ¿Conoce a Elena Castillo?, preguntó Alejandro, intentando sonar casual. Claro, fui yo quien la contrató. Isabel se inclinó ligeramente. Sabía de su potencial desde el principio. Formación en gastronomía, experiencia en el Laurel de Salamanca. Intenté promocionarla a la cocina varias veces, pero el propietario siempre bloqueaba, diciendo que camareras guapas atraen clientes. Alejandro sintió una ola de irritación. Comprendo. ¿Y qué pasó exactamente antes de su salida? El rostro de Isabel se endureció. Me enfrenté al propietario sobre el acoso a funcionarias. Tenía pruebas, testimonios. Una semana después, fui llamada a una reunión donde me ofrecieron 2 opciones: firmar una carta de dimisión voluntaria o ser despedida por causa justificada basada en acusaciones fabricadas. Y usted eligió salir con un acuerdo de confidencialidad, que técnicamente está violando al hablar conmigo. Ella sonrió sin humor. Sí, pero oí que la propiedad cambió de manos y algo me dice que usted no es apenas un representante. Alejandro mantuvo la expresión neutra. ¿Qué le hace pensar eso? Ningún representante invertiría tanto tiempo investigando problemas que la mayoría de los empresarios prefiere ignorar. Ella lo estudió por un momento. Usted es el nuevo propietario, ¿no es así? Tras un breve silencio, Alejandro asintió. Lo soy, y estoy decidido a transformar el Magnolia completamente, empezando por las personas. Exactamente. Javier y Marta serán despedidos mañana. Isabel sonrió genuinamente esta vez. Buena decisión. Y después, una reformulación completa. Nuevo concepto, nuevo menú, nueva gestión. Alejandro dudó. Entonces añadió: estoy considerando ofrecer un papel central en eso a Elena Castillo. Las cejas de Isabel se arquearon levemente, basado en sus ideas para el café. Ella tiene una visión clara de lo que el lugar podría ser. ¿Y usted descubrió eso como cliente misterioso? Isabel rió suavemente de la expresión sorprendida de Alejandro. Los empleados comentan: señor Vargas, el cliente interesado de más en la opinión de la camarera. Alejandro sintió el rostro calentarse ligeramente. Fue la manera más eficaz de conocer la realidad del establecimiento. Y tal vez de la camarera, también sugirió Isabel con una mirada perspicaz. Alejandro desvió el tema, prefiriendo no explorar esa observación. Me gustaría hacerle una propuesta, señorita Robles. ¿Consideraría volver al Magnolia como gerente de operaciones? La oferta claramente la sorprendió. Después de todo lo que pasé allí, precisamente por eso. Usted conoce los problemas, las personas, y claramente le importa el lugar. Sería una transición más suave, especialmente para empleados que confían en usted. Isabel consideró la propuesta por algunos instantes. Con total autonomía, operativa, total, respondiendo apenas a mí. ¿Y Elena? ¿Cuál sería exactamente el papel de ella? Consultoría gastronómica inicialmente. Dependiendo de los resultados podría evolucionar a chef ejecutiva. Isabel tomó un sorbo de su té, pensativa. ¿Ella sabe quién es usted? La pregunta alcanzó el núcleo de la inquietud de Alejandro. Todavía no. ¿Y cuándo pretende contárselo? Mañana. Después de formalizar la invitación para la consultoría, Isabel lo estudió por un largo momento. Ella puede no reaccionar bien a la verdad, sabe. Elena valora la autenticidad por encima de todo. Creo que comprenderá mis razones, respondió Alejandro, con más confianza de la que realmente sentía. Espero que sí. Isabel extendió la mano para un apretón formal. Acepto su propuesta, señor Vargas. ¿Cuándo empezamos? Inmediatamente. Mañana será un día de grandes cambios en el Magnolia. Al dejar el encuentro con Isabel, Alejandro se sintió simultáneamente aliviado y aprensivo. Las piezas estaban encajando, pero la cuestión más importante permanecía. ¿Cómo reaccionaría Elena al descubrir que el hombre con quien había
compartido sus críticas e ideas, ¿era, en verdad, el nuevo propietario? Esa pregunta lo atormentó durante el resto del día y por la noche, mientras finalizaba los detalles de la reestructuración con su equipo jurídico. El contrato de consultoría para Elena estaba listo, los documentos de despido preparados y la estrategia de comunicación definida. A la mañana siguiente, Alejandro llegó al Café Magnolia 1 hora antes de la apertura. Isabel ya lo esperaba en la puerta de servicio junto con Diego y 2 guardias de seguridad discretamente vestidos, una precaución por si Javier reaccionaba mal al despido. Todos los empleados han sido convocados para una reunión antes de la apertura, como usted solicitó, informó Isabel. Genial. Y Elena acaba de llegar. Parece confundida con la convocatoria repentina. Alejandro respiró hondo. Vamos a empezar entonces. La sala de reuniones en el segundo piso estaba llena cuando entraron. Cerca de 15 empleados se aglomeraban alrededor de la mesa ovalada, con expresiones que variaban entre curiosidad y aprensión. Javier y Marta ocupaban la cabecera, visiblemente tensos. Cuando Alejandro entró, seguido por Isabel, un murmullo sorprendido recorrió la sala. Elena, al fondo, palideció al reconocerlo, ahora vestido formalmente con un traje impecable y con una postura completamente diferente. Buenos días a todos, comenzó Alejandro. Su voz firme. Mi nombre es Alejandro Vargas. Algunos de ustedes me han conocido en los últimos días como cliente o como representante de la nueva administración. Hoy me gustaría presentarme formalmente como el nuevo propietario del Café Magnolia. El choque era visible en los rostros alrededor de la mesa. Alejandro evitó deliberadamente mirar a Elena, temiendo lo que podría ver en su expresión. Los cambios empiezan, hoy, continuó él. Señor Javier y señora Marta, sus servicios no serán necesarios más. Diego tiene sus documentos de despido y indemnizaciones. Por favor, recojan sus pertenencias personales y dejen el establecimiento dentro de 1 hora. Javier se levantó bruscamente. Esto es un absurdo. No puede simplemente. Puedo y lo hago. Su gestión abusiva y prácticas antiéticas han sido ampliamente documentadas. Considérese afortunado por no enfrentar demandas. El guardia de seguridad más cercano dio un paso al frente y Javier retrocedió, cogiendo sus documentos en silencio furioso. Marta hizo lo mismo, evitando el contacto visual con cualquier persona. Alejandro esperó a que ambos salieran, acompañados por Diego y uno de los guardias, antes de continuar. Para el resto de ustedes, tengo noticias mejores. El Café Magnolia pasará por una transformación completa, buscando no solo mejorar la experiencia de los clientes, sino principalmente las condiciones de trabajo. Turnos justos, horas extras pagadas, seguro médico privado y un ambiente libre de acoso y intimidación. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Alejandro prosiguió. La señorita Isabel Robles vuelve hoy como gerente de operaciones, con total autonomía para reorganizar turnos y procesos. En los próximos días, cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de compartir sugerencias y preocupaciones directamente con ella. Isabel dio un paso al frente, siendo recibida con sonrisas y miradas de aprobación. Claramente, su salida había dejado un vacío en el equipo. Además, Alejandro continuó, finalmente permitiéndose mirar a Elena, que permanecía inmóvil, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Estamos planeando una renovación completa del concepto y menú del café. Para liderar ese proceso, me gustaría invitar a Elena Castillo para asumir la posición de consultora gastronómica. Todas las miradas se volvieron hacia Elena. Su rostro había palidecido aún más y Alejandro podía ver el torbellino de emociones en sus ojos. Sorpresa, confusión y algo que parecía dolorosamente cercano a la traición. Agradezco la atención de todos. Isabel conducirá el resto de la reunión, detallando los cambios operativos inmediatos. El café abrirá con 2 horas de retraso hoy, y todos cobrarán el día completo. Alejandro hizo una pausa, entonces añadió, Elena, ¿podría acompañarme a mi despacho, por favor? El silencio que siguió a su petición fue ensordecedor. Por un momento, Alejandro temió que ella simplemente se negara, o peor,
saliera sin decir una palabra. Finalmente, Elena asintió rígidamente y se dirigió a la puerta. El corto trayecto hasta el despacho improvisado se hizo en silencio absoluto. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Elena se giró para encararlo, sus ojos ahora ardiendo con una mezcla de dolor y rabia. «Me has mentido». Fueron sus primeras palabras, cada sílaba cargada de decepción. Alejandro se mantuvo firme ante su mirada acusadora. «No conté toda la verdad. Hay una diferencia, no para mí». Ella cruzó los brazos. «¿Por qué la farsa? ¿Para divertirte a mí, Costa?». Alejandro negó con la cabeza. «Nunca fue esa mi intención». «¿Cuál fue entonces?». Elena permanecía a la defensiva, los brazos cruzados como una barrera entre ellos. «Hacerme creer que a alguien finalmente le importaban mis ideas solo para qué. Probar si tus empleados hablan mal del jefe a sus espaldas». Alejandro respiró hondo, ponderando su respuesta. Percibía que este momento definiría no solo el futuro profesional de Elena en el café, sino cualquier posibilidad de una conexión más profunda entre ellos. «Cuando compré el Magnolia, sabía que había problemas, pero no su extensión», comenzó él, manteniendo la voz calmada. «En mis otros negocios siempre conocí el ambiente por dentro antes de hacer cambios. Es como trabajo, fingiendo ser otra persona, observando sin el filtro que el título de propietario crea». Alejandro dio un paso en su dirección, pero paró cuando la vio retroceder, sutilmente. «¿Habría sido tan franca conmigo si hubiera sabido quién era yo, desde el principio?». Elena desvió la mirada y en ese pequeño gesto, Alejandro encontró su respuesta. «Conversaste conmigo por 2 días enteros», continuó ella tras un momento de silencio. «Escuchaste mis críticas, mis ideas, me hiciste creer que podríamos». Ella se detuvo, recomponiéndose. «¿Por qué no me contaste la verdad cuando empezamos a discutir seriamente sobre cambios en el café?» «Porque en aquel momento ya no era apenas sobre el café». La sinceridad en la voz de Alejandro la hizo encararlo nuevamente. «Era sobre ti, Elena. Sobre cómo tus ojos brillaban al hablar de gastronomía, sobre tu resiliencia a pesar del ambiente tóxico, sobre tu visión para transformar este lugar. Eso no justifica la mentira». «No, no justifica», Alejandro reconoció, sorprendiéndola. «Y te pido disculpas por eso. Pero todo lo que dije sobre valorar tus ideas era verdadero». El contrato de consultoría es real. Él cogió una carpeta sobre la mesa y la extendió. «Está todo aquí exactamente como conversamos». Elena miró la carpeta, pero no la cogió. «¿Cómo puedo confiar en cualquier cosa que venga de ti ahora?». La pregunta flotó entre ellos, pesada de significado. Alejandro colocó la carpeta sobre la mesa y dio un paso atrás, como si ofreciera espacio para que ella decidiera. «No estoy pidiendo que confíes en mí inmediatamente», dijo él. «Estoy pidiendo que des una oportunidad a tu propio talento. Esta propuesta no es sobre mí o mi empresa, Elena. Es sobre ti finalmente teniendo la oportunidad que mereces». Ella dudó. Entonces finalmente cogió la carpeta y la abrió. Sus ojos recorrieron las cláusulas del contrato, abriéndose ligeramente al llegar a los valores propuestos. «Esto es más que generoso. Es el valor de mercado en Madrid para alguien con tus cualificaciones». Elena cerró la carpeta, todavía reacia. «¿Y si yo rechazo? Entonces aceptaré tu decisión». Alejandro mantuvo la mirada firme en la de ella. «Tu empleo como camarera estará garantizado, con condiciones mucho mejores bajo la gestión de Isabel. Pero sería una pérdida inmensa para el Magnolia. Y para Chi». Un silencio se estableció entre ellos, interrumpido apenas por el murmullo y distante del equipo reorganizando el café para la apertura tardía. Elena caminó hasta la ventana que daba a la calle Serrano, observando el movimiento matutino del barrio de Salamanca. «Cuando dijiste que querías conversar conmigo fuera del café aquel primer día», ella comenzó sin girarse. «¿Ya habías decidido ofrecerme este cargo?». «No». Alejandro fue honesto. Quería entender mejor por qué una profesional formada en gastronomía estaba sirviendo mesas en un café decadente. «Fue solo cuando empezaste a hablar sobre tus ideas para el lugar que percibí tu potencial».
Elena finalmente se giró para encararlo. ¿Y nuestra conversación en el bistró? ¿Los mensajes después? ¿También formaban parte de tu investigación? Alejandro sintió el peso de la pregunta. Sabía que su respuesta definiría todo entre ellos. No. Él sostuvo la mirada de ella sin dudar. Aquello fue apenas Alejandro y Elena. Nada que ver con propietario y empleada. Algo cambió en la expresión de ella, una suavización casi imperceptible. ¿Cómo puedo saber qué es verdad y qué es estrategia de negocios ahora? Alejandro consideró la pregunta por un momento, entonces caminó hasta la puerta y la abrió. «Ven conmigo», sorprendida. Elena lo siguió por el pasillo hasta una pequeña cocina que quedaba, aislada en el piso superior, raramente utilizada. Alejandro encendió las luces, revelando un espacio limpio y perfectamente equipado con maquinaria de última generación, pero claramente sin uso reciente. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Tu cocina de pruebas». Alejandro gesticuló alrededor. «Instalada anoche. Todo lo que mencionaste que sería necesario para desarrollar las nuevas recetas está aquí. Hornos de convección, abatidor de temperatura, una selección de aceites de oliva virgen extra, especias, jamón ibérico de bellota». Elena recorrió el espacio lentamente, tocando los equipos de alta calidad, abriendo armarios abastecidos con ingredientes premium. «¿Hiciste esto antes incluso de que yo aceptara la propuesta?» «Sí». Alejandro permaneció en la entrada, dándole espacio para explorar, porque, independientemente de tu decisión sobre mí, creo en tu talento. Ella se detuvo frente a una pequeña estantería, donde varios libros de gastronomía estaban organizados. Retiró uno de ellos, una edición rara sobre cocina tradicional castellana que había mencionado casualmente durante su conversación en el bistró. «¿Recordaste esto?», murmuró ella, hojeando el libro con reverencia. «Recuerdo todo lo que me dijiste, Elena». La camarera no. La chef cerró el libro cuidadosamente y lo colocó de vuelta en la estantería. Cuando se giró hacia Alejandro, había una nueva determinación en su mirada. «Voy a aceptar el contrato, con una condición». «¿Cuál?» «Absoluta libertad creativa. Ninguna interferencia empresarial en el menú o en el concepto». Alejandro asintió sin dudar. «Concedida. Y una condición personal». Elena dio un paso en su dirección. «Honestidad, completa de aquí en adelante. Sin medias verdades, sin omisiones estratégicas. Tienes mi palabra». Elena estudió su rostro por un largo momento, como si buscara señales de falsedad. Lo que encontró pareció satisfacerla, pues extendió la mano. «Entonces tenemos un acuerdo, señor Vargas». Alejandro aceptó el apretón, pero no soltó su mano inmediatamente. «Alejandro, por favor». Un pequeño sorriso surgió en los labios de ella. «Alejandro». 3 semanas después, el Café Magnolia hervía de actividad. Con las paredes, recién pintadas en tonos cálidos más vibrantes, muebles de madera restaurados y una nueva disposición de las mesas que privilegiaba tanto la privacidad como el convivir, el espacio había ganado nueva vida. En la cocina, Elena conducía los preparativos para el evento de reapertura con la autoridad natural de quien finalmente encontró su lugar. Bajo su dirección, el equipo, ahora ampliado con 2 ayudantes de cocina, finalizaba los ítems del nuevo menú que sería presentado aquella noche. «Las mini croquetas de jamón ibérico con velo de tocino están listas», anunció Pablo, el antiguo barista que Elena había promovido para auxiliarla en la cocina. «Perfectas. Colócalas en las bandejas y manténlas calientes hasta el inicio del evento», instruyó Elena, mientras finalizaba una emulsión de azafrán para uno de los platos principales. Isabel entró en la cocina, impecable en su nuevo uniforme de gerente. «¿Todo listo? Los primeros invitados llegan en media hora». «Bajo control», respondió Elena con confianza. «El equipo está a punto. Alejandro acaba de llegar. Quiere hablar contigo antes de abrir las puertas». Elena asintió, quitándose el delantal. «Pablo, supervisa la emulsión. Vuelvo en 5 minutos». Encontró a Alejandro en el despacho, ahora reformado y decorado con elementos que reflejaban la nueva identidad visual del café, mezclando lo clásico, madrileño con toques modernos. Él vestía un traje oscuro,
que lo hacía parecer el empresario exitoso que era, pero sus ojos mantenían aquella misma intensidad que la había cautivado desde el primer día. ¿Nervioso?, preguntó ella, cerrando la puerta tras de sí. Alejandro sonrió. Curioso. Todavía no he probado el menú completo. Esa era la idea. Quiero ver tu reacción junto con los otros invitados. Él se acercó, disminuyendo la distancia profesional que habían mantenido en las últimas semanas. Durante ese periodo, ambos se habían concentrado exclusivamente en el trabajo, aunque la tensión subyacente entre ellos permanecía palpable para cualquiera que los viera interactuando. «Tengo algo para ti», dijo él, cogiendo una pequeña caja sobre la mesa. Elena la abrió, revelando un delicado broche de plata en forma de flor de magnolia. «Es precioso, para usar hoy». La chef ejecutiva merece algo especial en la reapertura. Sus dedos se tocaron cuando ella cogió el broche, y ninguno de los dos retrocedió. Por un momento permanecieron así, en el umbral entre lo profesional y lo personal. Estas 3 semanas, comenzó Alejandro. Su voz más suave: fueron las más desafiantes y gratificantes de mi carrera. Para mí también, no solo por el café. Ella dio un paso más en su dirección, sino por trabajar a tu lado, viendo tu visión materializarse. Es extraordinario, Elena. Ella sonrió, permitiéndose romper la barrera que había erguido desde la revelación de la identidad de él. Cumpliste tu promesa. Libertad creativa, total, honestidad en cada etapa, y pretendo seguir cumpliendo. Alejandro cogió su mano delicadamente. Lo que me lleva a la pregunta que vengo ensayando hace días. ¿Qué pregunta? Después de la reapertura, cuando el café esté funcionando normalmente, ¿aceptarías cenar conmigo? No como propietario y chef, apenas como Alejandro y Elena. La pregunta flotó entre ellos, cargada de posibilidades. Elena estudió el rostro de él, viendo no más al millonario disfrazado o al empresario calculista, sino al hombre que genuinamente valoraba sus ideas, que había creído en su potencial cuando ni ella misma lo hacía. Sí, respondió finalmente, su sonrisa iluminando el rostro. Creo que ya es hora de conocernos el uno al otro, sin disfraces ni títulos. Alejandro soltó la respiración que no había percibido estar conteniendo. Con cuidado, cogió el broche y lo prendió en la solapa de la chaquetilla de chef. Elena. Perfecto, murmuró, permitiendo que sus dedos rozaran levemente la línea de la mandíbula de ella. El toque era una promesa, un comienzo. Elena se inclinó levemente en su dirección y por un instante el mundo más allá de aquella sala desapareció. Entonces, golpes en la puerta los trajeron de vuelta a la realidad. Chef Elena, era la voz de Pablo. Los invitados han empezado a llegar. Ella se alejó renuentemente, pero sus ojos permanecieron fijos en los de Alejandro. Necesito volver a la cocina, y yo necesito recibir a nuestros invitados. Él sostuvo su mano una vez más, pero después, acordó Elena con una sonrisa que contenía todas las promesas necesarias. Cuando salieron juntos del despacho para dar inicio a la nueva era del café, Magnolia, ambos sabían que habían encontrado algo mucho más valioso que un negocio exitoso en el corazón de Madrid. Habían encontrado, en medio de disfraces y revelaciones, la rara oportunidad de construir algo auténtico, tanto profesional como personalmente.